La vida de los rieles en el Perú. Te contaré una historia, muchacho. Una historia sobre fierros, humo y locomotoras que resoplan como ancianos cansados. Una historia de sueños, de promesas y de rieles que nos cruzaron la vida cuando el Perú apenas aprendía a caminar. Así me dijo don Aurelio aquella tarde, mientras el sol caía lento sobre la estación de Desamparados y el tiempo parecía detenerse. Era un hombre viejo, con la piel curtida, como los vagones olvidados al sol, y unos ojos que parecían haber visto pasar todos los trenes del mundo. Yo, que apenas sabía que los trenes alguna vez habían sido el corazón palpitante de este país, me acomodé mejor en el banco de madera. Tenía la grabadora en el bolsillo y la libreta en la mano, listo para absorber todo lo que Aurelio tuviera que contarme. El tren no es solo fierro y carbón, chico, es historia, es amor y también es tristeza. ¿Sabías que la primera locomotora que llegó al Perú lo hizo allá por 1851? Fue un milagro de los tiempos de Ramón Castilla, cuando todavía soñábamos con ser modernos y progresistas. La gente decía que aquel artefacto era como un monstruo que escupía humo y comía carbón. El tren avanzaba lento entre Lima y Callao, como si supiera que estaba pisando, por primera vez, una tierra que lo miraba con asombro y miedo. La llamaron la locomotora del rey, porque claro, en esta tierra, hasta las máquinas tenían que tener majestad. Don Aurelio hizo una pausa, como si el recuerdo de ese tren, que él jamás vio, pero que imaginaba con la precisión de un relojero, le trajera algún tipo de nostalgia heredada. Tú no entiendes, muchacho. El tren era todo, era el futuro. ¿Sabes cómo se abría paso en los Andes, donde ni siquiera los burros podían subir? Fue Henry Mace, un gringo loco y soñador, el que se atrevió a construir el ferrocarril central del Perú. Le dijeron que era imposible, que cómo iba a meter esos fierros y esa máquina humeante en las montañas, entre abismos y quebradas. Pero el gringo se rió y dijo, si no hay camino, se hace. Y se hizo. Imagino a Henry Mace, bigotudo y testarudo, señalando con el dedo un mapa plagado de montañas imposibles mientras decía, aquí va el tren, aquí lo pondré. Y contra todo pronóstico el tren subió. En 1870, el tren ya trepaba hacia Ticlio. Subió hasta los 4.818 metros de altura. Imagínate, chico, era la línea férrea más alta del mundo en ese momento. ¡Del mundo! El ferrocarril central no solo llevaba pasajeros y mercancías, llevaba esperanza. La gente lo miraba como a un dios porque cruzaba lo imposible. Desde Lima a Chosica, luego a La Oroya. Más adelante llegó hasta Huancayo. Cada parada era como un respiro en medio de tanto polvo y tanta roca. Aurelio apretó los labios y bajó la mirada. Sus manos temblaban, pero no de vejez, sino de emoción. Años después, en los tiempos de Leguía, trajeron más trenes, más líneas. Apareció el ferrocarril del sur que unía Arequipa con Puno y Cusco, hasta llegar al mítico lago Titicaca. Allí los trenes se convertían en barcos, chico, porque el ferrocarril cruzaba el agua en embarcaciones gigantes. Imagínate la maravilla. Gente de todo el mundo venía a ver eso, a subirse a esos trenes de lujo con asientos acolchados y ventanas amplias, desde donde podías mirar las montañas como si fueras un cóndor. ¿Y qué pasó después, don Aurelio? Me animé a preguntar. Después vino el silencio, dijo él, y su voz se apagó, como el eco de un tren lejano. Supe que estábamos entrando en la parte triste del cuento,
esa parte donde el héroe pierde la batalla y los villanos, esos a los que nadie les pone nombre, ganan terreno. Los años 70 y 80 fueron duros para los trenes. La gente empezó a olvidar que existían. Llegaron las carreteras, los buses baratos y el caos. El tren, con su andar pausado y nostálgico, ya no era práctico. Poco a poco las estaciones se fueron vaciando, los vagones se oxidaron al sol y las locomotoras se quedaron calladas. Nadie escuchaba sus silbidos, nadie veía su humo. Era como si los trenes se hubieran convertido en fantasmas de otro tiempo. Solo en algunas rutas, como la Lima-Chosica, los trenes seguían vivos, pero más por terquedad que por necesidad. Don Aurelio suspiró y sonrió de lado, con la resignación de quien ha visto perder demasiadas batallas. Pero te diré algo, muchacho, los trenes nunca mueren del todo. ¿Sabes qué está pasando ahora? Hace unas semanas alguien me contó que California donó 19 locomotoras y 90 vagones al Perú, a nosotros. Dicen que los pondrán en la ruta Lima-Chosica, la misma ruta donde los limeños escapaban del calor para respirar el aire fresco de la Sierra Baja. Es como si el tren nos estuviera pidiendo una segunda oportunidad, como si quisiera que lo escucháramos de nuevo. Y ahí, en ese momento, algo dentro de mí se estremeció. Me imaginé a las locomotoras recién llegadas del extranjero, con su pintura gastada pero sus motores aún vivos, esperando en algún rincón de la estación. Me imaginé a los niños viendo pasar los vagones, gritando con emoción y saludando a los pasajeros como lo hacían sus abuelos. ¿Y usted cree que la gente volverá a subirse al tren? Pregunté casi sin querer. Don Aurelio me miró como si acabara de decir una tontería. Claro que sí, muchacho. La gente necesita el tren, no solo para viajar, sino para soñar. El tren nos recuerda que el camino más largo también puede ser el más hermoso. No hay apuro en llegar si disfrutas del paisaje. ¿Sabes cuántas historias se han contado en los vagones? Amores de verano, conversaciones entre desconocidos que nunca más se verán, peleas, reconciliaciones. El tren no solo lleva personas, lleva vidas. Lo miré en silencio, dejando que sus palabras se asentaran en mi mente como polvo sobre los rieles. La estación de desamparados volverá a llenarse, ya verás. Habrá familias, habrá vendedores de comida y habrá músicos que cantan mientras los trenes silban, porque al final el tren no es solo una máquina, es un cuento que nunca se acaba. Mientras haya rieles, habrá historias que contar. Me despedí de don Aurelio al caer la noche. Antes de irme, lo vi sacar de su bolsillo un viejo reloj del bolsillo. Lo abrió, lo miró y sonrió. El tren siempre llega a tiempo, chico. Siempre. Y así, con esa frase, caminé de regreso a casa. Al día siguiente las noticias anunciaron que las locomotoras y los vagones ya estaban en camino. La ruta Lima-Chosica, después de tantos años de silencio, estaba a punto de volver a latir. Esa noche soñé con trenes, soñé con paisajes verdes, con montañas imposibles y con el silbido de una locomotora que decía, aquí estoy de vuelta a casa.